de la conferencia. Entonces ahorita ya les puse a grabar desde ya para que nos quede toda la conferencia completa. Bueno, entonces ya paso a presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que se llama Julie Karime Moscoso Acosta. Ella es egresada de la Universidad del Quindío, orgullosamente, enfermera pues de acá de la universidad, es especialista en gerencia de la calidad. En este momento está trabajando en Medellín. Ella nos contará ahorita pues toda su experiencia y dónde está trabajando. Y hoy nos trae la conferencia titulada Seguridad del paciente, una mirada desde la enfermería. ¿Listo? Julie Karime. Muchas gracias, María Beatriz, y un gusto de verdad estar en este espacio. Gracias a todos por la invitación. Un placer, yo soy pues egresada de la primera cohorte de enfermería, orgullosamente uniquindiana. Muy feliz de compartir en este espacio. Pues lastimosamente no estoy tan vinculada con la universidad porque me encuentro lejos ya hace unos años, pero de verdad que muy contenta, muy agradecida con este espacio. Yo en este momento me encuentro laborando en la industria farmacéutica, soy líder de estrategias de pacientes para Roche. Hasta hace unos meses estuve laborando en Sura. Yo la verdad es que he estado en muchas partes, les voy a hacer como un recorrido muy rápido por mi vida profesional. Yo me gradué y empecé trabajando en cirugía. Yo estuve trabajando en quirófanos como asistencial. Luego estuve un tiempo como líder de referencia y contrarreferencia en Capricorn. Luego estuve trabajando en mi pueblo. Yo soy de Génova, Quindío, y allá estuve trabajando durante un año asistencial. La mejor experiencia y la mejor recomendación que les puedo dar a todos es que lo hagan, es que sean asistenciales, es que si no tienen rural, igual lo hagan. Hay muchos riesgos y muchas cosas que uno no toma, incluso muchas cosas que uno no alcanza a hacer durante la academia, a pesar de que estemos 5 años, pero definitivamente eso fortalece la autonomía y se agradece infinitamente todo lo que se aprende de los compañeros. Entonces, importantísimo que lo puedan hacer. Luego empecé en la ciudad de Cali como enfermera también asistencial, de servicios de urgencias y algún tiempo en cuidado crítico, pero sobre todo en urgencias, un servicio que amo con el alma. Me encantan las urgencias. Entonces, allí estuve trabajando también durante un año en una clínica de tercer nivel. Posteriormente inicié como enfermera de triaje en Sura. Allí estuve durante año y medio, ya no recuerdo cuánto estuve como enfermera de triaje. Y posteriormente fui trasladada a Medellín como enfermera líder de uno de los servicios de urgencias. Estuve a cargo de servicios de urgencias en la ciudad de Medellín durante 3 años, liderando los servicios, personal, y ese es otro de los agradecimientos que tengo en mi vida profesional, es el relacionamiento. Yo creo que tener equipos a cargo, trabajar con otras disciplinas son de las cosas que más enriquecen en la vida profesional. Quien decida obviamente tomar el camino asistencial o administrativo, pues es un camino hermoso y yo agradezco, pues, y como les digo, amo las urgencias. Ahí decidí especializarme. La verdad, yo pensé mucho en qué quería especializarme, ¿cierto? Y esa es una de las razones por las cuales hoy vamos a hablar de seguridad del paciente. Y fue porque me enamoré de la calidad, me enamoré de los procesos, de la seguridad del paciente, más que una experticia, yo creo que es una pasión. A mí me gusta realmente hablar del tema y pues ahorita les contaré un poquito más de por qué. Pero realmente ahí decidí especializarme y decidí especializarme aquí en Medellín en gerencia de la calidad. Posteriormente estuve como auditora de servicios de salud a nivel nacional y en el cargo estuve creo que 2 años, ya no recuerdo. Y luego como analista de procesos, ahí estuve haciendo modelos de enfermería para pues diferentes servicios, sobre todo en la atención primaria. Y en este momento, como les contaba, pues me encuentro liderando estrategias de pacientes que sirvan de apoyo para personas pues, que en este momento se encuentran en situaciones de enfermedad, sobre todo de tipo oncológico, de enfermedad de huérfanas, es decir, otro campo que probablemente pues no había explorado, ya que había estado muy desde la atención primaria y desde las urgencias. Entonces, pues
he tenido un recorrido un poquito diverso. Pero pues la verdad soy muy feliz en donde tenga contacto y pueda hacer algo por los pacientes. Esa es mi razón de ser y yo creo que por la cual soy enfermera. Muy feliz de estar aquí, muy agradecida de ver a Carmen Aide, a Ingrid, a Diela, son mis profes, entonces inmensamente agradecida porque mucho de lo que uno lleva es parte de lo que efectivamente probablemente vio en el ejemplo, entonces muy agradecida y muy feliz. Y bueno, manos a la obra. Voy a proyectarles, por favor me confirman cuando ya vean mi pantalla. Listo, ya se ve la presentación. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es una mirada muy general, ¿cierto?, de la seguridad del paciente, como les digo, más que desde un conocimiento específico. Sí he hecho pues algunos cursos y algunas profundizaciones sobre seguridad del paciente, pero yo creo que hoy les voy a hablar más de lo que ha sido la experiencia y muy desde lo que puede ser la mirada desde enfermería. Realmente este es un tema muy amplio. Hace 10 días conmemoramos el Día Internacional de la Seguridad del Paciente y pues más que conmemorar un día, la idea es que de aquí sea una invitación a que en el acto que cada uno lleve, independiente del rol de enfermería que tengamos, pues todos podemos tener este objetivo. Y en manos de cada uno, en el rol que estemos, pues definitivamente podemos velar por la seguridad de nuestros pacientes. Ese es como el objetivo de esta presentación y pues espero que deje alguna semillita de la seguridad del paciente en cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces vamos a ver un poquito sobre los conceptos generales, porque realmente hay muchos que engloban la seguridad del paciente, pero vamos a hablar de unos conceptos básicos dentro de lo que corresponde a este tema. Vamos a ver algunos datos globales que nos permitan ubicarnos en por qué es importante trabajar conjuntamente en la seguridad del paciente. Voy a contarles dos casos muy particulares acerca de lo que es la seguridad del paciente. Vamos a hacer un foco en lo que es el rol de la enfermería y la idea es contarles un poquito de lo que es el plan de acción que se tiene en pro de la seguridad del paciente y que se plantea para el 2021 al 2030 de manera muy general. Entonces vamos a hablar primero de esos conceptos básicos y probablemente esto sea más un recorderis porque pues estoy segura que las profes y probablemente también quienes estén en este momento en proceso de formación ya han tenido contacto con ellos, pero la idea es que lo aterricemos y que veamos cómo tener esta claridad pues nos sirve en la práctica, ¿cierto? En la práctica diaria que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, la seguridad del paciente, pues nos dice la OMS que el objetivo que tiene primordial es reducir los riesgos, errores y daños, ¿cierto? Y esto, aunque parece muy grande, realmente nosotros todos los días vemos el riesgo que un paciente tiene, incluso nosotros mismos probablemente nos ha pasado que un familiar debe asistir a una atención en salud y decimos, ay, pero ¿será que lo recomiendo? Ay, pero ¿será que estoy pendiente? ¿Será que entro con él? Necesito verificar que le van a poner mucho más cuando ya somos profesionales en la salud, que entonces vemos un poquito más allá, incluso a veces nos preocupamos un poquito más de la cuenta. Esos riesgos que sabemos que existen en la atención en salud, pues nos dicen que efectivamente se puede presentar alguno de ellos durante esa asistencia sanitaria, durante esa asistencia en salud. Y que la piedra angular de esa seguridad del paciente es que efectivamente aprendamos de los errores y de los eventos adversos que suceden. Entonces ahí es muy importante pues que tengamos todos claro que es un evento adverso, ¿cierto? Y un evento adverso no es nada más que el resultado que se presenta y que produce daño durante la atención en salud de manera no intencional, ¿cierto? Y tenemos que partir de ahí porque nosotros voluntariamente, ¿cierto? Y eso esperamos desde nuestra vocación genuina, no vamos a hacer daño a un paciente, pero de manera no intencional, pues efectivamente eso puede suceder. Tenemos que tener en cuenta aquí que hay eventos adversos de dos tipos, eventos adversos prevenibles y no prevenibles. Y en un evento adverso prevenible, pues efectivamente algo en el proceso probablemente tuvo una falla, ¿sí? No se cumplió al pie de la letra el proceso asistencial como estaba definido. Y en el evento adverso
no prevenible, pues efectivamente a pesar de que se hicieron todas las cosas bien, a pesar de que el proceso se llevó a cabo como era, pues tuvimos un desenlace en el cual hubo un daño. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esa diferencia, pues vamos a las siguientes definiciones. Tenemos entonces ese evento adverso, pero también hay otros momentos en los cuales no se presenta daño, ¿cierto? Y hay un incidente. Y ese incidente tiene que ser esa alerta, esa alarma y no quedarnos tranquilos en ningún servicio. Que si don Pepito casi se cae bajándose de la cama, nosotros no nos podemos quedar tan tranquilos porque don Pepito mañana puede que sí se caiga. Entonces es un evento, una circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente, pero que no le genera daño. ¿Qué es necesario? Revisar porque probablemente sí hay fallas, algo pasa en esa situación que nos tiene que llevar a tomar unas medidas. Esas medidas que nosotros tomemos, pues entonces serán barreras, porque esas barreras son toda acción, toda circunstancia que nos permite hacer que reduzca la probabilidad de que se presente ya sea un incidente o un evento adverso. Y es tanto una barrera cuando yo le pongo las barandas al paciente en la camilla, como cuando al paciente le digo, buenas tardes, doña María Paulina Vélez Osa. Y la paciente me dice, ay, no, yo no soy María Paulina Vélez, yo soy María Paulina Velázquez. Es barrera, la física como es la barrera de tipo asistencial o de tipo administrativa o de proceso que nosotros llevemos a cabo. Entonces es importante que podamos hacer esa diferenciación. También que diferenciemos con la complicación, porque la complicación pues es eso que le pasa al paciente, que es un daño o un resultado clínico que no esperábamos, pero que no es atribuible específicamente a la atención en salud, sino a esa enfermedad o a sus condiciones propias del paciente. Esa complicación pues también es producto y va en ese proceso de análisis de los eventos adversos. Y en conjunto, aunque hay muchos otros términos como las fallas, como las limitaciones, etcétera, pues lo que nos llevan es a hacer unas acciones de reducción del riesgo, que son todas aquellas intervenciones que se hacen y se estructuran con el fin de minimizar al máximo esa probabilidad de ocurrencia de un evento o de un incidente. Todas esas acciones que nosotros realicemos, pues son lo que hoy nos tiene aquí, porque cada uno pues está en la posibilidad de poder contribuir a esas acciones. De manera directa o indirecta estamos en esa posibilidad de hacer que ese riesgo, esa probabilidad disminuya en la atención en salud de un paciente. Vamos a revisar entonces algunos datos, ¿cierto? Y esos datos generales pues nos deben mostrar un panorama muy general de lo que es la situación hoy. Para eso traje unos ejemplos muy específicos, no son los únicos porque obviamente los tipos de eventos adversos que se tienen a nivel mundial son muchos más, pero vamos a hablar acá de unos datos acerca de estos. Los primeros y muy importantes de cara al rol de enfermería, pues son los errores en la medicación. Son tan importantes que hoy se encuentra descrito que cerca de 42 mil dólares de millones, 42 mil millones de dólares anuales es lo que se gasta por errores en la medicación. Y si nosotros llevamos eso a lo que probablemente suceda en las instituciones, incluso en lo que podemos observar cuando nosotros estamos como pacientes, pues efectivamente suceden errores en la medicación que llevan a que el paciente requiera un nuevo tratamiento, a que el paciente tenga que ser atendido por algo que sucedió frente a ese error en la medicación y somos nosotros desde enfermería pues probablemente los que podemos incurrir en ese tipo de errores o que por no haber gestionado un riesgo se puede generar un error en la medicación, ¿cierto? No es en vano ni es sacado del imaginario que hayamos llegado a administrar al paciente un acetato de aluminio por vía intravenosa, ¿cierto? Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ocurrir? Me acuerdo mucho de la jefe Adiela cuando veo esas cosas, porque ella siempre nos decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, y es real. O sea, a nosotros nos suceden cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Pero si es obvio, no es obvio. Nada es obvio y por eso es tan necesario que realmente cumplamos con los protocolos que se tienen establecidos, que cumplamos con los correctos para la administración de los medicamentos, porque no estamos exentos, nadie, ninguno,
de que no suceda un evento adverso y que por lo tanto pues haya un daño en el paciente que puede llegar a ser hasta irreversible. Las infecciones relacionadas con la atención, que pues aquí entran muchísimas infecciones, está descrito que pueden llegar a ser hasta el 7% en población en países que tienen unos ingresos altos y hasta un 10% de la población puede llegar a tener una infección relacionada con la atención mientras se encuentra hospitalizado. Y realmente es muy alto. O sea, si nosotros decimos de 100 pacientes, 10 pueden presentar una infección prevenible durante ese proceso. Es un porcentaje muy alto por el que aún debemos trabajar y sobre todo pues nosotros que efectivamente estaremos más en ese 10% que en el 7%. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros, está descrito también que pueden llegar a ser hasta el 25% de esos pacientes que presenten complicaciones e incluso que lleguen a fallecer después de un procedimiento quirúrgico poco seguro. Y ahí nuestro rol es supremamente importante. ¿Por qué? Porque hoy en día efectivamente si nosotros cumplimos con unas listas de chequeo previas al procedimiento quirúrgico, posteriores al procedimiento, pues efectivamente podremos reducir y minimizar unos riesgos que hay. Cuando yo estaba en el quirófano, alguna vez me llamaron, jefes, que tenemos un problema en la sala. Y el problema en la sala es que no aparecía una gasa después de ya haber realizado y terminado la colelab. Y no aparece la gasa, y no aparece la gasa, y no aparece la gasa. En últimas, en medio de los campos estériles encontramos la gasa, pero si nosotros no la hubiéramos encontrado, probablemente estaría al interior del paciente y hubiéramos tenido que hacer una incisión a ese paciente que hubiera podido generar las complicaciones, o así no sean las complicaciones, pues yo entré a una colelab y lo que no espero es salir con un tipo de incisión diferente a la que me dijeron que iba a tener y probablemente con unos riesgos asociados por haber sido reintervenido. Entonces, es muy importante que nosotros desde el rol que estemos contribuyamos a que eso efectivamente suceda, a que se generen los protocolos y sobre todo que seamos gestores activos de lo que no está sucediendo de forma adecuada durante estos actos quirúrgicos para poder reducir ese riesgo. Las prácticas de transfusión poco seguras, y aquí recordemos que somos protagonistas porque somos nosotros en la mayor parte quienes vamos a hacer este procedimiento, y también encontramos que a nivel global en una tasa de 8.7 por cada 100.000 transfusiones se genera algún tipo de reacción, y peor aún, pues en muchos casos se genera algún tipo de infección asociada a la transfusión, como VIH, como hepatitis, bueno, en fin, como todos los riesgos que ya sabemos que tenemos, pero que efectivamente muchos de ellos pueden ser reducidos cuando hacemos una gestión adecuada de ese riesgo previo a esa transfusión, y que debemos ser nosotros garantes de hacer una monitorización adecuada, de garantizar que durante ese proceso se cumpla los tiempos, la velocidad, la validación correcta para que esos pacientes tengan la menor posibilidad de hacer una complicación adicional a lo que probablemente ya tienen si están siendo objetos de una transfusión. Y la septicemia, un riesgo pues que tenemos en todos los servicios, pero que por ejemplo en las unidades de cuidado crítico pues lo vemos aún más común. Se dice que cerca de 31 millones de personas al año tienen una septicemia que pudo haber sido prevenible, y peor aún, 5 millones de ellas mueren. Entonces, es importante que nosotros garanticemos unos procedimientos ahí seguros en el manejo, por supuesto, incluso en la educación que hacemos al paciente, porque son pacientes que muchas veces están en el ámbito ambulatorio, que tienen un manejo antibiótico, pacientes que no se tomaron adecuadamente el antibiótico, nosotros en una administración no cumplimos con el tiempo, con la hora correcta para la administración de ese antibiótico, pues podemos contribuir a que esto suceda en últimas, a que la complicación que se pueda generar para ese paciente por múltiples causas, pues pueda ser una septicemia, y sabemos pues que el pronóstico en este caso no puede llegar a ser irreversible. Por esto nosotros debemos garantizar, generar unas acciones y desde nuestro ámbito como enfermeros, pues llegar a impactar y a reducir en algo estas cifras que hoy están vigentes en el mundo y que muy probablemente de cara a la pandemia, estos son datos a 2019, pero muy probablemente de cara a lo que hoy tenemos de pacientes dentro de los servicios pueda venir en aumento.
Tenemos que 134 millones de personas sufren daños cada año como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria. Esto en países de medianos y bajos ingresos como nosotros, lo que puede producir y lo que provoca hasta 2.6 millones de defunciones anuales. Y por lo tanto, pues son cifras alarmantes. Ninguno de nosotros quisiera que un caso de estos estuviera cercano ni a nuestra atención ni cuando nosotros somos atendidos. 4 de cada 10 pacientes en el mundo de los servicios de atención primaria ambulatoria sufren daños, ¿cierto? Y ahí donde nosotros digamos que tenemos un tiempo, un propósito, podemos ser más organizados para esa educación, pues deberíamos poder reducir esta cantidad que realmente es alta y peor aún, que esa cantidad de casos que tenemos, pues el 80% pudo haber sido prevenible. Pudimos haber evitado que ese paciente presentara algún tipo de daño relacionado con esa atención primaria en salud, que en última lo que estamos buscando es que presente alguna enfermedad, poder manejar adecuadamente una hipertensión, manejar adecuadamente una diabetes. Entonces deberíamos poder impactar nosotros y ahí está el llamado también a que desde la atención primaria en salud pues podamos impactar positivamente la seguridad de los pacientes, que efectivamente las cifras nos muestran que a pesar de no ser un supuesto riesgo tan alto, efectivamente sí lo es. Muchos pacientes presentan daño producto o en ese proceso de atención. Vamos entonces a revisar aquí dos casos en los cuales se presentó un evento relacionado con la atención. Tenemos entonces un primer caso, una paciente de 35 años de género femenino, que en lo que le sucedió en el evento es que, aquí no se los dejé escrito, pero una paciente que producto de una radiculopatía presenta pues un dolor de una escala tan alta que requiere un manejo con meperidina. En su momento le administran o le ordenan más bien meperidina 20 miligramos, es decir, le ordenan exactamente llevar esa jeringa diluida a 10 y de ahí aplicar 12 cc. En la vida real, lo que se le administra a esa paciente son 100 miligramos de meperidina IV directa y en bolo, es decir, la ampolla completa. ¿Qué presenta esa paciente? Presenta somnolencia extrema, alucinaciones, confusión e incluso pues obviamente nosotros sabemos que pudo haber sido mucho peor el desenlace, pudo haber presentado dificultad respiratoria y un proceso pues mucho más grave que requiriera un manejo mayor. Un evento que era absolutamente prevenible, es decir, la orden nos indicaba que debíamos nosotros administrar 20 miligramos de meperidina, incluso la dilución y la cantidad de cc, pero a pesar de eso, administramos una ampolla completa. Y tenemos otro caso, que es un caso de una paciente de 70 años, paciente femenina, que ingresa a hospitalización por dos diagnósticos, una neumonía y una sobreinfección de unas úlceras venosas en miembros inferiores. Esa paciente, al desplazarse al baño, presenta una caída. Producto de esa caída, presenta una fractura en muñeca izquierda, lo cual genera que tenga que ser intervenida quirúrgicamente y que deba ser manejada con material de osteosíntesis para poder fijar esa fractura que presentó. ¿Qué vemos aquí? Dos casos que son absolutamente prevenibles, dos pacientes que tenían condiciones, sí, unas condiciones asociadas como en el segundo caso, pero que efectivamente con un manejo y haciendo pues ya un análisis más exhaustivo, que no es el objetivo de este espacio, pues pudo haber sido evitado, ¿cierto? Pudieron haber sido evitados ambos eventos. Entonces yo ahorita les decía que por qué me apasiona tanto la seguridad del paciente. Estos casos son mi mamá y mi abuela. Estos casos me sucedieron a mí. Y esos casos pueden estar cerquita de cualquiera de nosotros. Esos casos no están a la vuelta, no son el paciente lejano. Esos casos se ven todos los días. Y esa es la causa por la cual nosotros tenemos que trabajar día a día porque esos riesgos en la atención en salud efectivamente reduzcan. Bueno, después de haberles contado esta historia, y revisen y probablemente ustedes tienen algún caso cercano, el amigo del amigo, el primo o incluso más cercano aún,
y esperamos que en los sitios no solo es un tema de responsabilidad de una persona, y esto es importante cuando se analizan eventos y ahorita lo vamos a ver, no es el hecho de que yo lo cometa, de que yo lo hice intencional, no. Es el hecho de todo lo que hay alrededor de los procesos, de las personas, de la capacitación y de una cantidad de elementos más que pueden llegar a permitir y a reducir la posibilidad de que un evento adverso suceda. Entonces vamos a ver acá cómo puede ser ese rol de la enfermería. Realmente acá vamos a ver ideas grandes de lo que nosotros como enfermeros podemos contribuir, pero probablemente aquí falta mucho e incluso ustedes en la práctica diaria pueden decir, este es una acción que yo puedo tomar para reducir esa posibilidad de que un paciente se vea afectado y que tenga un daño. Hay unas estrategias que incluso están descritas ya por la OMS. Esas estrategias nos dicen que es inevitable, ineludible para nosotros tener una seguridad del paciente y unos programas de seguridad del paciente efectivos en las instituciones que cumplamos estos 5 elementos. El primero es que hayan unas políticas claras. Y aquí, obviamente, hay un papel fundamental desde la enfermería, incluso desde el alcance que nosotros deberíamos tener dentro de las medidas estatales, dentro de las decisiones gubernamentales. ¿Para qué? Para que nosotros efectivamente podamos tener unas políticas que cobijen la seguridad del paciente. Hoy realmente en el país nosotros tenemos políticas ya que han sido definidas y asociadas a la seguridad del paciente. No en vano el PAME, que el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, es uno de los focos que nos permite tener, e incluso si vamos a revisar pues en los procesos de acreditación, de habilitación, encontramos descritas ya pues unas características específicas a cumplir de cara a la seguridad del paciente. Y es un buen punto de partida. No quiere decir que hoy estamos al 100% porque realmente nos falta mucho en ese direccionamiento, pero digamos que estamos en ese camino y que hoy tenemos elementos con los cuales trabajar en el país. En segunda medida tenemos la capacidad de liderazgo. Y aquí es importante mencionar que yo creo que el 99% de las personas que conozco en cargos de liderazgo de seguridad del paciente de las instituciones son enfermeras empoderadas que han formado y han crecido teniendo programas de seguridad del paciente que hoy se encuentran en camino, experiencias exitosas que realmente han sido muy positivas en las instituciones, pero es necesario trasladar esos cargos ya no solo al ámbito hospitalario, sino también a los demás ámbitos en donde la seguridad del paciente no es menor ni tiene menor importancia. Por eso esa capacidad de liderazgo frente a los temas de seguridad del paciente, pues debemos trasladarlos a todo lugar, a los servicios de vacunación, a los programas de salud sexual y reproductiva, a todos los ámbitos en donde nosotros podamos tener un actuar y reducir esa posibilidad de que el paciente, de que las pacientes o los pacientes refieran algún daño ocasionado en la atención en salud. Tenemos datos para impulsar las mejoras y aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que donde no hay datos, y yo creo que hoy en día pues más lo hemos visto en la forma en la que está avanzando la analítica y los datos que nos permiten realmente tomar decisiones. Por eso es importante que nuestra principal contribución esté asociada a tener datos claros, a hacer historias clínicas y registros clínicos adecuados, a que efectivamente todo nuestro personal y generemos una cultura en la cual los datos puedan servir en esa toma de decisiones, no solo cuando se reporta un evento adverso, sino en general, en la calidad del dato que nosotros debemos tener en cualquiera que sea nuestro actuar. Profesionales de salud calificados y pues, ¿qué más decirlo? Que efectivamente dentro de la academia nosotros tengamos unas formaciones que incluyan estos temas en donde podamos gestionar y mejorar esas acciones que hoy tenemos de cara a la seguridad del paciente, pero también está nuestro compromiso de seguirnos actualizando. Este es un tema en los que todos los días se logran muchas cosas y que como tenemos tanto camino en la investigación en seguridad del paciente, pues cada vez vamos a necesitar cualificarnos más para poder llegar a tener unas acciones efectivas y sobre todo para armonizar y que todos hablemos un mismo idioma. La participación efectiva de los pacientes cada vez tiene un rol más fundamental y es que cómo vamos a tener un impacto en los pacientes sin ellos. Sería imposible y por eso es necesario que los pacientes cada vez
sean mucho más activos en la toma de decisiones, en esa participación en los programas de seguridad del paciente y, ¿por qué no?, que nos contribuyan en esas barreras que nosotros tenemos durante la atención y que nosotros como profesionales de salud realmente permitamos que él contribuya, ¿cierto? No puede ser que hoy en día todavía nosotros nos enojemos porque el paciente nos pregunte si ya nos lavamos las manos, porque el paciente nos diga que no le estamos diciendo por el nombre, sino que estamos llamando a la señora de la hemorragia digestiva. No, esa paciente tiene nombre. Por eso nosotros debemos cada vez propender más porque esas pacientes sean partícipes en su propio cuidado. Y acá, esto es lo que nosotros no podemos hacer, ¿cierto? Vamos a hacer este paréntesis y observemos esta imagen que es muy viejita, que espero que alcancen a leer, y para los que no, hay lo que le está diciendo una enfermera a la otra es, para vos, ¿qué dice aquí? ¿Aspirina o arsénico? ¿Cierto? Y es muy diferente el uno del otro. Entonces esperamos nosotros en la vida diaria no tener estas confusiones, no tener estos errores, porque son cosas que pueden llevar efectivamente a un paciente a un desenlace fatal. Entonces, esta es la caricatura que no nos debe suceder en la vida real. ¿Cuáles son entonces esas acciones claves que nosotros podemos desarrollar como profesionales de la salud y que debemos propender en nuestros equipos de trabajo? Lo primero es el reporte de los eventos, ¿cierto? Y este es uno de los pecados que más cometemos en los servicios de atención en salud, y es creer que no debemos reportar porque sabemos que hubo un daño y probablemente a veces sabemos que nosotros intervenimos de alguna manera en ese daño. Entonces, lo primero que nosotros debemos ser es embajadores de la cultura, del reporte, de los eventos y, muy importante, de los incidentes, y no menospreciarlos, porque es que esos incidentes son esa alarma, ese bombillo que se prendió para que el día de mañana a ese paciente no le suceda un evento adverso. Entonces tenemos que gestionar adecuadamente eso, y va de la mano de la segunda acción, y es la gestión del riesgo. Eso, más allá que un término de moda, que de pronto lo estamos viendo hoy en día, no es un término de moda, es algo que incluso nosotros como enfermeras hemos hecho desde siempre, y es gestionar el riesgo de nuestros pacientes, incluso de nuestro personal a cargo y, por qué no, de nosotros mismos, con todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y esa gestión del riesgo, pues efectivamente tiene que tener unas acciones claras, ¿cierto? Y por eso es importante analizar los incidentes, porque si ese paciente tiene, esa camilla tiene la baranda rota hace 2 semanas, pues efectivamente tenemos un riesgo que no hemos gestionado. Si nosotros estamos permitiendo que nuestro personal no cumpla con la medición de la escala de Morse para la evaluación del riesgo de caída, estamos permitiendo que no se gestione un riesgo. Y si no tomamos medidas con esas escalas que tenemos y que efectivamente nos dan muchas herramientas, pues también estamos dejando de gestionar ese riesgo. Por eso nosotros debemos ser garantes, tanto cuando estamos desde el punto de vista asistencial. Si yo no tengo personal a cargo y soy la enfermera de salud sexual y reproductiva, por supuesto que gestiono un riesgo de mis pacientes, no solo de cara a lo que es la salud sexual y reproductiva, sino de que esa paciente efectivamente tenga, por ejemplo, un método de anticoncepción adecuado, que el que vaya a tener le genere los menores efectos posibles. Educo a esa paciente en lo que puede suceder, incluso esa paciente probablemente me va a ayudar a educar a muchas y gestione el riesgo no solo de una, sino de muchas pacientes. Estoy gestionando el riesgo. Independiente de que no tenga un servicio, un hospital a cargo, gestiono el riesgo desde cualquier punto de vista, y por lo tanto, como enfermeros, lo hemos sido, pero tenemos que ser aún más expertos en el tema, tenemos que garantizar que esa gestión del riesgo efectivamente se lleve a cabo. Debemos mitigar las consecuencias, y esto es parte de la responsabilidad que asumimos. Nosotros reportamos un evento, sí, pero ¿qué más debemos hacer? Pues hacer lo posible para que a ese paciente se le mitiguen las consecuencias posibles que pueda tener a partir de un evento adverso, y es nuestra responsabilidad. Y como enfermeros debemos liderar que eso suceda. No es nada fácil sentarse y decirle a un paciente que se ha cometido un evento adverso y que incluso ya sabemos la causa. No es fácil. Nos ponemos rojos, nos parece difícil, no es fácil, sobre todo la primera vez, pero hay que hacerlo, porque es que no hay nada mejor que poder ser transparente con ese paciente y que ambos podamos tener una decisión conjunta para mitigar esas consecuencias que pueda tener a partir del evento que sucedió.
compartir las lecciones aprendidas, y esto sí que es maluco, ¿cierto? No es tan fácil decir me equivoqué, sucedió esto, pero quiero que todos aprendamos de esto que me sucedió. Pero tenemos que empezar a trabajar en esa cultura para que eso efectivamente suceda y sobre todo para que no juzguemos eso que sucede, porque a muchos, a todos nos ha sucedido, nos hemos equivocado, sea un incidente, sea un evento adverso, pero está en manos de todos también poder llevar lecciones para que los demás lo aprendan. El trabajo en equipo, y esto es una palabra, una frase más bien muy grande, pero aquí lo que se busca en ese trabajo en equipo es que efectivamente seamos capaces entre todos de reducir el riesgo. Muchas veces el turno termina y la otra persona tiene cantidad de cosas pendientes, tiene efectivamente un paciente que puede ser crítico o no, pero que el hecho de tener una cantidad de funciones, una cantidad de pendientes, pues puede llevar a que se cometa fácilmente un evento adverso. Y es ahí donde el trabajo en equipo cobra mucha importancia y mucho ojo con la comunicación libre. No puede ser un tabú hablar de los eventos, hablar de que ocurrió un daño. Debe ser una comunicación libre que empiece a generarse dentro de los equipos de trabajo para que efectivamente las demás acciones se puedan dar. Desde el liderazgo hay mucho por hacer y pues aquí tenemos 3 puntos claves que efectivamente nosotros desde como enfermeros, desde cualquier cargo de liderazgo, llámese desde el equipo, desde mi servicio, desde el área de calidad, en la seguridad del paciente, en un cargo administrativo, podemos llevar a cabo. Tenemos todas las competencias y el conocimiento técnico científico para crear e implementar iniciativas, incluso para innovar en esas iniciativas, tenemos que darnos permiso de experimentar con nuevas cosas que nos permitan impactar esa seguridad del paciente. Muy importante aquí la monitorización de indicadores y entonces lo voy a unir con lo que hablábamos hace un rato y son los datos, sí, muy importante, entonces tenemos una calidad de dato, pero luego tenemos que garantizar unos indicadores, entonces no en vano en las instituciones debemos medir el porcentaje de pacientes que ha presentado caída, cuáles son los riesgos de caída que tenemos de acuerdo a nuestras escalas de medición, cuántas infecciones podemos tener asociadas al sondaje vesical, cuántas infecciones están presentando asociados al ventilador en una unidad de cuidado crítico y cómo impactamos esos indicadores, porque esos indicadores solo si el resultado no es nada. No es nada si nosotros no hacemos un análisis de esos indicadores, tomamos unas decisiones, los modificamos muchas veces para poder garantizar que se haga una medición a largo plazo y que logremos una trazabilidad realmente de nuestros pacientes y de lo que estamos logrando a partir de las estrategias. Estos indicadores no son nada si nosotros no iteramos con ellos, es decir, si nosotros no hacemos un ensayo-error, listo, estamos haciendo esto, pero no nos está funcionando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Incluso porque nuestros pacientes cambian. Las condiciones de comunicación que teníamos con nuestros pacientes hace 50 años no son las mismas que hoy tenemos y por lo tanto debemos garantizar que esas estrategias vayan al ritmo que van nuestros pacientes y que implementemos estrategias que sean de real impacto para nuestros pacientes. No puede estar por fuera de estos indicadores la satisfacción del paciente y de su familia y a veces nos da miedo lo que los pacientes nos digan, pero es un valor inmenso el que tiene saber realmente nuestros pacientes qué están pensando, qué les está pasando cuando llegan a la puerta de la institución y que a veces nosotros no lo sabemos. Eso hace parte de la monitorización de los indicadores e impacta la seguridad de los pacientes. Debemos hacer análisis y entonces hay pues todo un perfil y alrededor de 7 modelos para hacer los análisis de los eventos adversos hoy en Colombia y pues tenemos definido también por política cómo debemos hacer este análisis de eventos adversos y cómo evaluar ese análisis causal para poder llegar a un plan de mejoramiento, pues que es objetivo de otra charla porque pues es un tema amplio, pero lo importante es que nosotros como enfermeros sí estemos capacitados, sí estemos involucrados en esos análisis, hagamos esos análisis de forma juiciosa sin señalar personas, sino revisando efectivamente el proceso, buscando la causa y llámese que el factor contributivo haya sido la persona, el mismo paciente, la tecnología, la baranda que no estaba, en fin,
pues nosotros debemos saber a dónde llevar esos factores contributivos para tomar una decisión y hacer unos planes de mejoramiento que efectivamente garanticen que la seguridad del paciente se vea impactada y que futuros eventos se puedan prevenir. Y aquí es muy importante hablar de cultura justa cuando hacemos estos análisis. No hacemos análisis para evaluar personas, hacemos análisis para evaluar situaciones, para saber en dónde está la causa y poderla corregir. Y la cultura justa no habla de nada más, sino de que ese reporte no sea algo punitivo, no sea algo por lo que te señalen cuando reportas un evento adverso, sino que efectivamente se genere una cultura en la cual reportas y todos estamos dispuestos a contribuir y a tomar las acciones de mejora correspondientes asumiendo lo que haya sucedido. Eso hace parte de esa cultura justa e incluso es de lo que hoy en día pues están trabajando las organizaciones altamente confiables para poder llegar a unos estándares altos en la seguridad del paciente a nivel mundial. Y pues no podemos dejar de lado a nuestro paciente. Aquí está uno de los roles fundamentales de la enfermería y es que nosotros contribuimos a la seguridad del paciente cuando realmente tenemos una comunicación, una educación efectiva con nuestros pacientes. Y pues aquí hay tres pilares, realmente son muchos, pero lo primero es que los pacientes deben tener una información completa de los riesgos que pueden tener durante su proceso de atención, que efectivamente puedan tomar decisiones, ¿cierto? Y no solo para esto es el consentimiento informado, eso es una de las herramientas que tenemos en esa información, pero así yo en este momento vaya a ir a realizarme un procedimiento que no sea invasivo, que voy a ir a una consulta, yo debo conocer los riesgos, yo debo saber las decisiones que estoy tomando y también en qué momento puedo decir no a ese tipo de situaciones y cómo yo pues puedo fomentar el autocuidado en ese proceso que voy a iniciar. La formación sobre su enfermedad es fundamental y no nos podemos cansar de educar a nuestro paciente en lo que está sucediendo y en nuestra responsabilidad de estar actualizados frente a esa enfermedad para poder llevar una educación adecuada a nuestros pacientes y poder brindar unos cuidados adecuados y educarlo a él mismo sobre los cuidados que efectivamente pueda tener y que puedan reducir la posibilidad de que presente algún tipo de evento adverso o, por qué no, alguna complicación y que ese paciente pues pueda participar activamente en la seguridad del paciente, los programas que nosotros implementemos, toda aquella estrategia que implementemos en pro de la seguridad del paciente debe incluirlo. Cada vez ellos deben estar mucho más informados, promover con ellos y con sus cuidadores, sus familiares, que efectivamente participen en estos programas, que nos den retroalimentación acerca de lo que está sucediendo, que si vamos a implementar una estrategia para la administración del medicamento, pues el paciente participe. No puede ser que aún tengamos servicios y nosotros mismos prestemos atenciones en las cuales no le informemos al paciente qué medicamento le estamos administrando cuando ese paciente me pudo haber dicho a tiempo que era alérgico al metoclopramida. Ese paciente debe ser uno de los garantes fundamentales en ese proceso, pero no lo será si no está bien educado, si no es partícipe del proceso, si no le preguntamos todas las veces si es alérgico a algún medicamento. Efectivamente somos nosotros los garantes de poder empezar a vincularlo y cada vez más generar una cultura en los pacientes de ser partícipes de su propia seguridad. Aquí les voy a hablar de manera muy general de lo que es la visión del Plan Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente. Esto es una planeación que se está haciendo 2021-2030 y que incluso en mayo fue objeto de la Asamblea de Salud a nivel mundial, en donde la EPS, la OPS, la OMS y bueno, muchos entes gubernamentales a nivel mundial pues se están comprometiendo en llevar esto e incluso en unirlo con lo que ya veníamos trabajando de cara a Nursing Now, como el año de la enfermería, de la partería. Hoy se está buscando una extensión, se está proyectando más bien una extensión de 2021-2025 en la cual sigamos siendo protagonistas y luchemos por muchos de esos objetivos que hoy tenemos como enfermeros. Y lo que se busca en últimas acá es que la base y la columna vertebral para esto pues sean los pacientes y los familiares a través de esa colaboración, de que generen datos de aprendizaje, que esto se pueda traducir en pruebas, en mejoras, en políticas, en conocimientos científicos y experiencias de los pacientes para que efectivamente se pueda generar una cultura transformadora de la seguridad del paciente.
Tenemos unos pilares para esto y pues son las políticas efectivamente para eliminar daños evitables. Hoy lo vemos natural, pero incluso hay instituciones que aún no cuentan con una política clara de la seguridad del paciente. Tenemos que tener unos sistemas de alta fiabilidad y es ahí es donde cobra mucha importancia el dato, la medición de indicadores, tener seguridad en los procesos clínicos y ahí parte mucho de uno de nuestros papeles fundamentales es el cumplimiento de los protocolos, poder educar en habilidades y seguridad a los trabajadores en general. Y aquí en este objetivo que tiene el Plan de Acción Mundial, no está hablando solo de la seguridad social del paciente, sino la seguridad y el cuidado del trabajador mismo, la información, la investigación, y sí que hay cosas por investigar aún en seguridad del paciente. Esta es una de las estrategias que más nos puede impulsar a largo plazo a reducir ese riesgo y a poder empezar a tener datos e investigaciones que nos lleven a tomar unas medidas diferentes que incluso puedan ser más efectivas a futuro, tener sinergias, alianzas, solidaridad, y es aquí es donde cobra mucha importancia que nosotros tengamos unas alianzas no solo multidisciplinarias, sino intersectoriales que nos permitan garantizar, mejorar esa seguridad del paciente, que en nuestro futuro las conversaciones cada vez con los aseguradores, entes territoriales, en fin, sean mucho más fáciles y con un solo objetivo. La visión entonces a la cual se quiere llegar pues es un mundo en el que nadie resulte perjudicado en la atención sanitaria y en el que cada paciente reciba una atención segura y respetuosa en todo momento y en todo lugar. Esa es la visión 2030 a la que apuntamos y si ven es una ambición muy ambiciosa, pero en la que todos tenemos un papel y podemos contribuir efectivamente para que así sea. Por último, recordarles que seguridad no es igual a ausencia de riesgo, siempre vamos a tener riesgos. La seguridad es igual a que nosotros podamos gestionar ese riesgo de forma adecuada y hay autores incluso que nos dicen que enfermería no existe sin seguridad y seguridad no existe sin enfermería. En el ámbito de la seguridad del paciente nosotros somos ejes fundamentales para que esto efectivamente se cumpla y para que podamos llevar a cabo unas estrategias efectivas de manera conjunta. Bueno, muchas gracias. La verdad, esto es un brochazo muy general, pero pues espero que haya dado alguna luz y que genere inquietudes también para que sigamos aprendiendo mucho más del tema. Muchísimas gracias por tan excelente conferencia, muy amable por hablarnos. Este es un tema, pues, que seguridad del paciente que nunca tiene fin, que siempre está vigente, porque usted sabe que la seguridad del paciente, tanto de los cuidadores como de nosotros como cuidadores, pues es muy importante. En el chat no veo ningún, pues, comentario de saludos y de felicitaciones, pero no veo ninguna pregunta. No sé si los participantes tengan alguna, que quieran de pronto abrir micrófono o quieran realizar alguna pregunta. Por aquí creo que Miguel Ángel nos está tocando un tema muy importante y son los 6 pasos de las metas internacionales. Sí, muy importante y no estuvo aquí en la presentación, pero efectivamente es parte de lo que nosotros debemos trabajar para poder llegar a cumplir este plan de acción, que bueno, será objetivo de otro espacio, pero que efectivamente hacen parte de las estrategias que hoy tenemos a nivel mundial y que están alineadas con todos los gobiernos para poderlo llevar a cabo. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo quiero felicitarla, si bien no tengo preguntas. Julie, la felicito, excelente, qué emoción tenerte acá con nosotros. Bueno, tocó desde celular porque estaba en práctica comunitaria y pues estoy llegando a la universidad, pero felicitaciones. Ay, muchas gracias. Excelente ponencia. Un abracito. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias también por ser tan cumplida con el horario propuesto. Estuvo perfecto. Ay, gracias a Que ustedes. No, igual yo les comparto la presentación. En la parte de datos tienen todas las referencias a la cual pues quien quiera acceder puede acceder a buscar más información porque realmente pues este es un brochazo, pero información hay mucha al respecto y que pues pueden seguirse documentando para quien considere profundizar en el tema. Entonces también les te envío, María Beatriz, al correo la presentación en PDF para que puedan utilizar.
Julie, muchas gracias y de verdad que no me equivoqué en invitarla porque sé de su trayectoria y de la calidad que usted fue como estudiante y nunca dudé ese profesionalismo, ese cuidado, ese amor que usted siempre mostró por el otro y nos muestra en ese contexto pues todo lo que realmente significa el ser enfermera y el rol que tenemos que asumir siempre considerando que hay que prevenir y hay muchas cosas que de verdad que se van olvidando y la verdad eh, me siento muy orgullosa de haber podido contribuir de alguna manera en su formación porque tengo muy bellos recuerdos de las prácticas y yo creo que eso nunca se olvida. Entonces, muchas gracias y en otras oportunidades que nos podamos volver a contactar. Muchas bendiciones y que siga adelante con todos esos proyectos que tiene. Ay, muchas gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Cuando me vuelvan a invitar por aquí estaré. Y no, mil gracias al que igual le interese el tema o algo, con mucho gusto, pues ahondaremos más en el tema. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedan todos invitadísimos a la próxima conferencia, la cual es el día 21 de octubre con la doctora Irma Alejandra Hernández Vicente. Ella es de México, es licenciada en enfermería y tiene un doctorado en la dirección de organizaciones. Ella nos va a hablar este 21 de octubre sobre bioética en enfermería. Entonces están todos invitadísimos, ojalá puedan asistir y que inviten a más personas para que estén en las conferencias. Muchísimas gracias por todo, muy cumplidos, ya en mi reloj son las 6, entonces hasta la próxima que es dentro de 15 días. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.